El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie. ¿Por qué no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿Por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. La Iglesia ha entendido en estas palabras de Jesús la luz que necesita para interpretar la relación que debe existir entre el poder civil y la religión, el poder religioso. Son dos planos del ser humano que, marcada por la independencia, son dos planos distintos, sin embargo, tienen que estar necesariamente relacionados. Le presentan a Jesús una pregunta capciosa para cogerle, para intentar buscar la manera de culpabilizarle. Si dice que hemos de pagar al César, malo, porque está a favor de los romanos. Si dice que no paguemos, pues fenomenal, porque de esa manera podemos utilizar a los seguidores de Cristo para nuestra revolución contra Roma. Jesús marca la pauta, una pauta a seguir por la Iglesia desde el inicio de su caminar. Hay independencia entre el plano civil y el plano religioso, pero también necesaria comunicación. Alguno podría decir: ¿y a mí esto de qué me sirve? Pues hombre, nos sirve de mucho, porque todos nosotros somos ciudadanos. No vivimos en el aire, vivimos en un país determinado y concreto. En este caso, nosotros vivimos en una nación que se llama España, donde tenemos unos gobernantes. ¿Qué tenemos que decir los católicos, que por lo tanto seguimos a Cristo, a nuestros gobernantes, que a lo mejor no son seguidores de Jesús? Les tenemos que decir que hay que pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que ellos tienen que hacer política siendo fieles a la moral natural. Esto es algo que ya nunca se dice. Se habla de las mayorías. Efectivamente, las leyes se aprueban en los parlamentos constituidos legítimamente, sí. Pero lo que apruebe la mayoría necesariamente es moralmente bueno. Muchas veces no. No es moralmente bueno, aunque esté aprobado legítimamente, si va en contra de la moral natural. Yo no he escuchado nunca a los obispos decir que hay que obligar a que todos los españoles vayan a misa los domingos. Esto no lo he escuchado. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene bien claro que una cosa es ser seguidor de Dios, de Cristo, y otra cosa distinta es gobernar o no tener fe y por lo tanto ser fiel a ese tipo de normas que tenemos en el corazón, que llamamos conciencia y que se desprenden de la naturaleza. Yo sé que por ser criatura tengo que respetar la creación. Los gobiernos tienen que fomentar que se respete la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuántas normas se están dictando para evitar el efecto invernadero? Son normas buenas. ¿Por qué son buenas? Porque intentan defender la obra de Dios, que es la naturaleza. Esas normas se desprenden de la ley natural moral. Cuando la Iglesia dice hay que defender la vida, no lo dice basándose en la ley del mandamiento del amor,
que es la ley que Jesús nos revela en el Jueves Santo. Lo dice basándose en la ley moral natural que todo ser humano tiene inscrita en el corazón. La semana pasada, o la anterior, no recuerdo bien, Monseñor Parolin, secretario de Estado del Papa Francisco, al hilo de la aprobación mediante un plebiscito que tuvo lugar en Irlanda del mal llamado matrimonio homosexual, él dijo: esta ley que se va a aprobar mediante el sufragio de los ciudadanos irlandeses es una derrota de la humanidad. ¿Por qué dijo estas palabras tan duras? Porque ese mal llamado matrimonio homosexual va en contra de la ley natural moral que todos tenemos impresa en el corazón. Cuando Dios crea al hombre, al ser humano, hace que el hombre sienta atracción hacia la mujer y que la mujer sienta atracción hacia el varón. Instituye una institución de derecho natural como es el matrimonio, que en su origen y esencia es heterosexual. Es malo para la humanidad desvirtuar una institución de derecho natural como es el matrimonio. Por eso nosotros, siguiendo las palabras de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tenemos que decir: nuestros gobernantes tienen que obrar iluminados por la ley moral natural que todo ser humano tiene inscrita en el corazón. Esa ley moral natural se desprende de las normas que el Creador puso en esa obra que Él hizo, que es la naturaleza. Por eso, queridos amigos, es un derecho de Dios el que nuestros gobernantes promulguen leyes respetando los derechos de la persona, la ley moral natural, los derechos, por tanto, de la naturaleza. Y no pedimos algo a lo que no tengamos derecho, pedimos algo que está inscrito en el corazón del ser humano porque Dios le puso esa ley en él. Otra cosa distinta es que también tiene Dios derechos, que no solo tenemos que pedirle exigencias al César, es decir, a los políticos, sino que nosotros también tenemos que preguntarnos: ¿y yo estoy pagando los derechos de Dios, lo que le debo a Dios, como seguidor de Jesús, como padre o madre de familia, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Estoy dándole a Dios el primer lugar en mi corazón? E intento que la luz de la verdad revelada, de ese amaos los unos a los otros, se lleve también a término en mi vida. ¿O me comporto como si no tuviera fe? Cuando no me nace amar, no amo porque creo que esa persona no tiene derecho a que yo le ame, sin preguntarme si Dios querrá que yo le perdone, que yo le trate con caridad. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nos ilumina para decirle a nuestros gobernantes que tienen que gobernar siendo fieles a la ley moral natural. Pero nosotros también tenemos que vivir siendo fieles a la ley moral natural, esa ley que todos llevamos impresa en el corazón, y a la ley moral revelada, a esos 10 mandamientos y al mandamiento del amor que deben dirigir nuestros pasos e iluminar nuestra vida. Pues preguntémonos si nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte de pagar no solo los impuestos al César, al poder político, sino también de si estamos pagando a Dios lo que como criaturas y como hijos suyos tenemos que pagarle. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar,